Que el Señor les bendiga más. Que el Señor bendiga también a los amigos y personas que nos visitan. Damos gracias a Dios por la familia, por los suegros de nuestro hermano Luis González, que ellos, a pesar de que su idioma es el inglés, ellos están aquí en el medio de nosotros, uniéndose a esta comunidad que adoramos y glorificamos juntos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto podemos dar unas palmas a nuestro Dios? Somos una comunidad que tenemos diversas culturas en el medio nuestro, y eso es lo que el poder del evangelio hace: unir culturas, unir naciones, para que juntos adoremos a nuestro Dios. Amén. En esta mañana yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, abran sus Biblias en el segundo libro de los Reyes. Que el Señor bendiga cada día más a aquellos que traen sus Biblias siempre consigo, ya que esa es el arma del cristiano, esa es nuestra palabra, nuestra ancla. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 8 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, puede confirmar con un fuerte amén. Voltee a ver a su lado. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta con él su lectura. Voltee a ver a su lado. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta, júntese con esa persona, con ese hermano, para leer juntos la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 8. Si ya lo encontró, puede decir amén. Leemos la palabra desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Capítulo 6, verso 8 hasta el verso 23. Y le pido que me acompañe solamente con su vista, ya que en nuestros días hay diferentes tipos de versiones de la palabra de Dios y no es fácil que todos continuemos con la misma lectura. Amén. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera 60 desde el verso 8 en adelante. Acompáñeme con su vista. Dice la palabra del Señor: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: vayan y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo o agarrarlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. O sea, el profeta estaba situado en Dotán. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este era un hombre llamado Giesi. Dice que este varón se levantó, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo a Eliseo:
ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Por su siervo le pidió que le abriera los ojos, pero por los enemigos le dijo, Señor, hiérelos con ceguera para que ellos no puedan ver. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Verso 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Este es Eliseo hablando con la gente que ya no miraba y les dijo, miren, yo los voy a llevar al hombre que ustedes están buscando, que era él. Y dice, y los guió a Samaria, los llevó a otro lugar, a Samaria, porque el profeta estaba en Dotán y él se los lleva para Samaria. Verso 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, ahora abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se devolvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Pueden sentarse alabando a Dios. No se siente sobre su alabanza. Recuerde que este no es un cementerio y no es un velorio tampoco. Y si fuera un velorio, también como cristianos nosotros cantamos en los velorios. Por eso el mundo no entiende, la gente inconversa no entiende. Se murió el hermano y ¿por qué están dando gloria a Dios? Porque se murió, porque él está en un mejor lugar. Así que el hombre natural no puede recibir o percibir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Porque las cosas de Dios para el hombre natural son locura, mas para nosotros son poder de Dios y salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hemos leído esta historia y yo quiero compartir con ustedes hoy. Reflexionando sobre esta historia, hay muchos temas o títulos que pasan en mi cabeza para poder compartir con usted. Carros de a caballo acampan alrededor de nosotros. No temas, sé valiente. Hay una cantidad de títulos que pudiera poner yo a mi predicación en esta mañana. Pero yo le quiero pedir, antes de continuar, que revise su teléfono una vez más. Le voy a dar unos 30 segundos para que revise su teléfono y si lo tiene en sonido, póngalo en silencio, por favor. Ya que vamos a escuchar la voz de Dios y yo no creo que a alguno de nosotros le gusta cuando está hablando con alguien y no le pone atención. Es horrible estar hablando con alguien, hermano César, y no le está poniendo atención. Así que hoy usted no va a escucharme a mí, usted va a escuchar la voz de Dios. Y le ruego con todo mi corazón que prestemos reverencia a la voz de Dios. Dice la palabra del Señor entonces que en esta historia Eliseo, el profeta de Dios, había advertido al rey de Israel. Es interesante, según se estudia, es un poco difícil situar cronológicamente
en qué lugar de la historia sucedió este evento, ya que no se menciona el nombre del rey de Siria, ni tampoco el nombre del rey de Israel. Pero nos damos cuenta que la importancia del autor no es necesariamente revelar la historia o los nombres de los reyes, sino la intención de él es relatarnos cómo Dios y cómo a través de Eliseo Dios obra grandes cosas maravillosas a favor de su pueblo. Entonces el rey de Siria dice en el verso 8, le pido que mantenga su Biblia abierta. En el verso 8 del capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y él había consultado con sus siervos y dice que él decía, con su equipo, con su ejército, él decía, vean, vamos a poner nuestro campamento en tal y tal lugar. Vamos a sitiarnos en este lugar para atacar al rey de Israel. Pero en el verso 9 es interesante. Dice que el varón de Dios, diga conmigo, varón de Dios. Diga conmigo, varón de Dios. Diga conmigo, mujer de Dios. El varón de Dios dice que le envió a decir al rey de Israel y dice que le dijo, mira, no pases por este camino, porque el ejército de los sirios está en ese lugar. El profeta, el varón de Dios, le mandó a decir al rey de Israel, no pases por ese camino, porque ahí está el ejército enemigo, ahí está el campamento de los sirios. Y déjeme darle un detalle cultural de los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas eran el medio por el cual los reyes recibían el consejo para la guerra, para cualquier cosa. Ustedes se acuerdan cómo el profeta Natán, Dios lo enviaba para hablarle a David. Así a lo largo en el Antiguo Testamento se ve cómo los profetas aconsejaban a los reyes para cómo moverse en las guerras, cómo mover el reino. Y de la misma manera sucede hoy, amados hermanos. Dios hoy sigue guiando también a su pueblo de muchas maneras, de muchas formas. Dice la escritura que en el pueblo de Israel estaba el varón de Dios. Este no era cualquier hombre, este no era cualquier personaje. Este era un varón de Dios. Y dice que él le enviaba a decir al rey de Israel que tuviera cuidado del rey de Siria. Y dice que en el verso 10, dice que el rey de Israel entonces le dijo a su ejército que se cuidaran y que no fueran a donde el profeta les estaba advirtiendo. Aquí hay algo interesante porque podemos notar cómo el profeta advertía al ejército de Dios, cómo el profeta advertía al pueblo de Israel. Pero es interesante porque el rey recibía el consejo del profeta. El rey recibía el consejo del profeta. Y de la misma manera nosotros, amados hermanos, hoy Dios nos envía a cada uno de sus siervos y siervas a advertir a la gente de cosas y de peligros que vienen para sus vidas. Pero si la gente no atiende a la voz de Dios, si la gente no atiende la palabra de Dios, no habrá, amados hermanos, alguna respuesta de Dios cuando estas personas estén en calamidad o estén en el proceso de dificultad. Porque Dios les ha advertido. Dios puede fortalecerlos ya en el problema, pero Dios advierte a la gente para que no atraviesen el problema. Y el rey de Israel dice que lo hizo así una y otra vez con el fin de cuidarse. Y mire que dice en el versículo 11. Dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto. El rey de Siria se dio cuenta de que el ejército enemigo, el ejército de Israel, le jugaba la vuelta. El ejército de Siria, el rey de Siria se dio cuenta, pero ¿por qué siempre que les queremos tender la trampa, por qué ellos no están ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que hay alguien entre nosotros, los de Siria,
que esté abriendo la boca y abriendo la lengua y llevándole el mensaje al rey de Israel? Juntó a su ejército y les dijo: declárenme ustedes, ¿acaso no hay alguno de aquí, de los de ustedes, que se ha vendido? En el verso 11 dice que él llamó a sus siervos y les dijo: no me van a declarar ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel. ¿Quién de los que está aquí se ha vendido? ¿Quién se ha vendido con el rey de Siria, con el rey de Israel? Y el ejército, los soldados sirios se quedaron espantados. ¿Y por qué nuestro rey nos está acusando? En el verso 12 dice que uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, entre nosotros no hay ningún lengón, no hay ni una lengua larga. Entre nosotros no hay ni un chismoso, entre nosotros no hay ni un bocón, oh rey. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí, oh rey mío? Es que el profeta está en Israel. El varón de Dios está en Israel. Y mientras yo meditaba esto, podía ver la realidad que surge en el reino de las tinieblas y el poder de Satanás queriendo atacar a su pueblo siempre. Esta es una hermosa figura que nos muestra la batalla que hay entre el reino de Dios y el poder de las tinieblas. El apóstol Pablo dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Ahora nuestra lucha es contra demonios. Nuestra lucha es, amados hermanos, contra la sociedad, la corriente de este mundo. Ahora nuestra lucha es con diferentes ataques y dardos que vienen de afuera hacia nosotros, hacia nuestros hogares, a nuestras familias. Pero cuando hay alguien que Dios tiene en ese hogar, el diablo se turba. Cuando hay algo que Dios tiene en una iglesia, el diablo se turba. Y el diablo, personificando a este rey, el diablo se turba y dice: ¿por qué no puedo entrar yo a ese hogar? ¿Por qué no puedo entrar yo a esa familia? ¿Por qué no puedo entrar yo a esa congregación? ¿Por qué no puedo dividir yo ese líderes de damas? ¿Por qué yo no las puedo dividir? ¿Por qué entre los líderes caballeros? ¿Por qué yo no los puedo dividir? ¿Por qué entre los jóvenes yo no puedo dividirlos? El diablo se turba. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El diablo se turba porque hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios ahí en medio, hay un padre que tiene la palabra de Dios en su corazón, hay una madre, hay una mujer de Dios que intercede por su familia, por su hogar, hay ministros que interceden por la iglesia, hay hombres de Dios que vivimos en oración, que nos cuidamos del pecado para advertir al pueblo. ¿Usted cree que el diablo, en representación de todo el mal, usted cree que nuestro enemigo no va a querer destruir su familia? Jesús, hablando del ladrón, del lobo rapaz, él dijo: el ladrón, ¿para qué viene? El ladrón viene para matar. El de la batería, a ver si no se me está durmiendo allá. Voltea a ver a su lado ahí, que no se esté durmiendo nadie. Hermano, hasta se me olvidó dónde. Mire cómo se pierde la inspiración. Pero mire, no, yo lo hice a propósito, hermano. Yo lo estoy haciendo a propósito. Pero se da cuenta cómo nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, quiere entrometerse en nuestros hogares, en nuestras familias. El diablo quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu hogar, quiere destruir a nuestros hijos, quiere destruir a nuestros jóvenes. Pero cuando hay hombres de Dios
que permanecemos en la presencia de Dios, en oración, en la palabra, el diablo no puede meterse porque nosotros tenemos la revelación de Dios. Nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, esa sabiduría que no es terrenal, que no es animal y que no es diabólica, porque la sabiduría de la tierra utiliza medios, amados hermanos, pecaminosos para atraer a la gente. Déjenme decirle que yo he aprendido a través de la palabra que si la palabra no lo cambia, no va a haber otro medio que lo va a cambiar. Si la palabra no lo cambia, las rifas no lo van a cambiar. Si la palabra no lo cambia, un concierto no lo va a cambiar, hermano Ángel. Hoy la gente no quiere nada, la gente se ha alejado de la presencia de Dios. Ya no hay mujeres de Dios, escasean las mujeres de Dios, escasean los hombres de Dios. Hoy la gente lo que quiere es perder su tiempo en las vanidades de este mundo. Pero si usted les habla de las cosas espirituales, la gente no quiere saber nada. Pero cuando hay hombres de Dios que lanzamos la voz y advertimos al pueblo, tengan cuidado, no pase por ese lugar. Va a depender de la gente si recibe o no recibe la palabra de Dios. Hoy estamos en tiempos tan terribles donde la gente nos critica, la gente nos juzga y la gente dice, pero ¿por qué a esa iglesia va tanta gente mundana? Porque a esa iglesia está llena, pero ahí todos están perdidos. Y no, déjeme decirle que no todos están perdidos. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que todavía estamos sembrados en la palabra. Aquí habemos hombres y mujeres de Dios que estamos en la roca, que estamos en Cristo, que habitamos bajo el abrigo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Lo que pasa, amado hermano, Jesús dijo, no intenten sacar, ¿cuál? La cizaña. La cizaña tiene que crecer en el mundo y en todo lugar. Dentro de las iglesias hay gente que no es cristiana. Dentro de las iglesias hay gente que no ama a Dios. Dentro de las iglesias hay gente que va porque le gusta la música. Dentro de las iglesias hay gente que va porque se siente bien. Pero todavía no hay un compromiso genuino con Dios. Todavía no ha habido un arrepentimiento genuino con Dios. Usted puede haberse bautizado y todavía así no amar a Dios. Yo no sé, usted me puede decir, hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Simón el mago, él se bautizó en las aguas. El apóstol Pedro lo bautizó. Y cuando él miraba el poder de Dios, él le dijo a Pedro, mira, aquí hay una ofrenda. Yo quiero recibir también ese poder de Dios. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón se había bautizado, pero estaba perdido. Estaba en hiel de amargura y en prisiones eternas. Y Pedro le dice, por tanto, pídele misericordia a Dios y quizá ese pecado te sea perdonado. Y ya estaba bautizado. Hay gente que piensa que porque ya se bautizó, porque fue a un discipulado, porque fue a un seminario, porque tiene un doctorado, porque tiene un PhD, piensan que son cristianos. El apóstol Pablo dijo que entrarán lobos rapaces vestidos de ovejas y que apartarán al rebaño. Y ellos saldrán también de nosotros. Pero Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero donde hay hombres de Dios como el profeta Eliseo, no vendemos la palabra. Cuando hay hombres de Dios y mujeres de Dios como el profeta Eliseo, no cambiamos la palabra por una ofrenda. Cuando hay hombres y mujeres de Dios como Pedro, no importa si me dan o no me dan. Yo y los que estamos aquí, los hombres y mujeres de Dios, vamos a seguir predicando la palabra. No vamos a cambiar el mensaje, aunque nos tiren piedras, aunque nos digan extremista, aunque nos digan exagerado, aunque nos digan anticuado, aunque nos digan lo que nos quieren decir. Jesús dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, en las ramas, ¿qué no se hará? ¿Qué no van a hacer con ustedes? Si a Jesús lo mataron, a Jesús le dijeron ladrón, ¿qué espera usted? ¿Qué le van a decir a usted?
Por eso hay gente inmadura que cuando se va de la iglesia se va llorando y se va quejando porque son inmaduros, no han conocido el evangelio. Cuando aquella gente venía detrás de Jesús, venía mucha gente detrás de Jesús, y Jesús me impacta porque Jesús se voltea y les dice: bueno, les voy a decir una cosa. Si alguno de ustedes no aborrece padre, madre, hijos, esposa, hermanos, y no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pum. Y desde aquella vez mucha gente se regresó. Porque la gente no ha entendido que el evangelio también tenemos que llevar una cruz cada uno. Nosotros tenemos que llevar nuestra propia cruz, nuestros propios clavos que nos tienen que meter la lanza. Pero cuando eso nos pasa, ¿por qué mucha gente inmadura se va? Se aleja de Dios. Porque la gente no ha entendido el evangelio. Le vendieron un evangelio color de rosa, hermano Rubeli. Le vendieron un evangelio donde si tú le das a Dios 100, Él te va a dar 10,000. Le vendieron un evangelio donde si tú vienes a Cristo, todas tus deudas serán perdonadas. Y cuando viene el evangelio y se da cuenta que sus deudas no son perdonadas, sino que más deudas le vienen, ahora la persona viene como aquella parábola que Jesús dijo de la semilla. Sale el sol, sale la prueba y lo regresa, lo aparta. Porque no tiene la mirada en el Dios creador del cielo y de la tierra. Y yo espero que usted y yo tengamos la mirada en el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo espero que usted tenga la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ese blanco no falla. Él nunca es infiel a sus promesas. Él no es como nosotros, decimos a las 7, llegamos a las 9. Él no es como nosotros que decimos sí y mañana decimos no, hermano, ya me arrepentí, ya no. Yo me iba a meter al liderazgo, pero mejor ya no. Eso está duro, hermano. Los hermanos no hacen caso. Usted piensa, amados hermanos, que usted piensa que yo estoy sirviendo como vicepresidente de los caballeros por un título, por un nombre. Yo estoy sirviendo por la gracia de Dios. Yo estoy sirviendo ahí por amor a las almas. A mí no me interesa si soy presidente, profeta, apóstol, lo que sea. A mí lo que me interesa es ser un siervo de Dios, que me cuido para Él, que trato de guardar la palabra, trato de cuidar mi familia, trato de cuidar mi hogar. Yo tengo que cuidar mi hogar primero. Si mi hogar está destruido, ¿qué voy a venir a hacer yo aquí? ¿Cómo yo me voy a parar aquí si tengo mi hogar destruido? ¿Cómo yo me voy a parar aquí a decirle obedezca si mi esposa no obedece? Si mis hijos no obedecen. Porque hoy en día hay un espíritu de rebeldía en las mujeres y también en los hombres. La palabra dice desde el principio: tu deseo será para tu marido. La gente piensa que eso se refiere a sexo. No, tu deseo será querer controlar a tu marido. Tu deseo será querer controlarte. Hoy hay mujeres como Jezabel que tienen un marido como Acab, miedoso. Tiene que ser la mujer la que va al frente. Pero también así como hay mujeres como Jezabel que mandan al marido. Y el marido era miedoso. Acab le dijo a Jezabel: mira, Jezabel, el profeta Elías. Y Jezabel, ella sí tenía pantalones, le mandó a decir a Elías: si mañana yo no te vuelo la cabeza, soy mentirosa. Y Elías lo asustó una mujer, se fue a encuevar. Se fue el profeta. Pero también yo sé que así como hay mujeres como Jezabel, hay mujeres como Débora, guerreras. Así también hay mujeres que toman la valentía. Y cuando viene ¿quién era? ¿Alguien se acuerda? De este hombre, de este rey, que no quería ir. Y Dios utiliza a Débora. Era Barak, creo, si no estoy mal. Barak dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y esta era una mujer valiente. Porque hay hombres que son aguados. Hay hombres que si no va la mujer al culto, no van ellos. Hay hombres que si la mujer no busca a Dios, el hombre queda ahí echado en el sillón. Porque para el hombre, el varón, para estar ahí, hermano, y usted, hermano,
no sea muy ofensivo, no diga echado, porque los que se echan son los animales. Hermano, ¿sabe qué dice el profeta Isaías? Mi pueblo, el burro, el buey conoce su dueño. La mula, el caballo, ese conoce dónde está su redil. Conoce a su dueño, solo le hace, ahí va. Pero mi pueblo, no me conoce. Hay veces que la Biblia dice, el salmista dijo, al hombre, tú tienes que ponerle un freno como al caballo. ¿Usted sabe por qué el caballo frena? ¿Por qué el caballo se para? El caballo no se para porque es obediente. El caballo se para porque el freno que lleva metido en la trompa, cuando se lo jalan, se le mete y él se frena del dolor. Hay gente que Dios tiene que tratar con ellos duro, jalarlos, porque si no los jala, no atienden la voz de Dios. Hermano, o sea que nuestro Dios también hace así, sí. Aquel hijo pródigo tenía que desear comida de los chanchos para regresarse a él. Hay gente que hasta que está en el hospital está pidiendo misericordia y cuando están buenos no. Hay gente que cuando está en el hospital ahí pasa orando todo el día porque como está en la cama no puede hacer nada. Pero cuando puede orar no lo hace. Hermano, y yo sé que esto causa risa, pero yo no lo estoy diciendo por risa, yo lo estoy diciendo porque es la realidad que pasa entre nosotros. Hay gente que piensa que uno habla las cosas para que la gente se ría. Y yo lo estoy diciendo porque es la realidad que pasamos nosotros. Pero donde hay hombres y mujeres de Dios, la palabra del Señor dice en el Proverbio 29:18 que sin profecía el pueblo se desenfrena. Donde no hay revelación de Dios, el pueblo se tuerce. Y pudiera poner muchos ejemplos. Cuando Moisés estaba en el monte y no descendía, la gente le dijo a Aarón, ¿qué le pasó a Moisés? Ahora tú haznos dioses que nos guíen. Y hay hombres así como Aarón, que son aguados, que hacen lo que el pueblo dice. Porque hay gente que si los líderes, que si el pastor, si los hombres de Dios no hacemos lo que ellos dicen, se enojan. ¿Y qué pasó cuando el pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses? Ok, Aarón les hizo caso. Pero se tornaron a la idolatría. Cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, cuando nosotros descuidamos dónde estamos parados, podemos caer en idolatría fácilmente, amados hermanos. Y vemos aquí que este rey estaba turbado porque ahí estaba el hombre de Dios, porque ahí estaba el profeta. Y el profeta dice en el verso 12 que él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y eso es impactante. Eso es impactante porque este profeta tenía la revelación de Dios. Este profeta tenía la dirección de Dios. Déjeme decirle que yo tengo mucho cuidado cuando yo casi no digo Dios me dijo. Prefiero decir siento esto, como que creo que es de Dios. Pero no digo tan fácil Dios me dijo, porque decir Dios me dijo, y si Dios no le dijo. Por eso el hombre de Dios tiene que estar seguro cuando Dios le ha dicho algo. Y hoy la gente piensa que porque como el predicador dice Dios me dijo, la gente lo tiene que creer. Y la gente utiliza, los ministros muchos usan eso como anzuelo. Es como Dios me dijo, la gente me tiene que hacer caso. Cuando usted oiga Dios me dijo y si no se compara a lo que Dios ya dijo, está incorrecto, está mal. Así de fácil y sencillo. Y este rey estaba turbado porque el profeta sabía lo que el rey hablaba aún en lo secreto. Eso es lo que más le espantó al rey. Porque el profeta sabía cosas que nadie las sabía sino solamente el rey. Quizá las meditaba en su recámara, en su aposento.
Pero nuestro Dios, como nuestro Dios todo lo sabe, como nuestro Dios todo lo conoce, Él decide cuándo revela cosas a sus siervos para advertir a su pueblo. Él decide cuándo revelar cosas. Mire qué dice en el verso 13. Y en el verso 13 Él dice: vayan y miren dónde está. Yo quiero ese hombre aquí. Y es por eso yo en mi llamado tengo muy en claro, yo tengo muy claro que la gente se va a levantar contra mí. Yo lo tengo muy en claro. Yo tengo muy en claro que voy a recibir pedradas. Eso yo lo tengo muy claro. Por eso cuando la pedrada viene, no nos mueve, hermano. Si usted está ministrando ahí y usted sabe que está bien con Dios, y cuando la gente habla mal de usted, usted no tiene por qué ni siquiera responder nada. Usted sabe cómo está delante de Dios. El problema es que como hay gente que no tiene dominio propio, responde y se pone tú por tú con la gente. El hombre de Dios tiene que aprender a callarse, a dejar todo en las manos de Dios. Porque no hay nada mejor para mí, para usted, que lo defienda Dios y no usted mismo. Si usted quiere defenderse y piensa que usted lo va a hacer mejor que Dios, meta las manos usted y va a ver cómo le va a ir. Pero si usted confía en el Dios soberano, deje que Él lo defienda. En su trabajo, yo no sé qué circunstancia usted tiene hoy, pero deje que Dios lo defienda. Deje que sea Dios obrando a su favor. Deje que sea Dios peleando en lugar suyo. Usted y yo no metamos las manos. Nosotros solo pidamos misericordia. Porque este rey había mandado a prender, a agarrarlo al profeta. Porque nuestro enemigo siempre va a querer apaciguar la revelación de Dios en nosotros, o va a querer callarnos la boca, hermano César. Allá donde usted está, amado hermano, nuestro enemigo, nuestro rival, va a querer mandar a callarlo y lo va a mandar a buscar. Si usted es un verdadero hijo de Dios, el ejército de las tinieblas tiene un letrero con su nombre: Rubeli, se busca. Quiero a ese joven aquí, ya, háganmelo caer en pecado. Ya, quiero a ese hombre en pecado, a ese que se llama César, que lo mandaron a pastorear, háganmelo votar, desánímelo, métanle desánimo, que hablen de él. Quiero ver si él se vuelve atrás, quiero ver si él cae, quiero ver si él se rinde. Ahora, déjeme decirle algo: si usted ha caído en pecado y si usted no obedeció la voz de Dios, yo quiero darle también esperanza que en el Señor hay perdón. Ese es el evangelio. Pero el evangelio te dice: te perdono, te abrazo, te levanto, pero no lo hagas más. El evangelio dice: yo te restauro, yo te hago una nueva criatura, pero no lo vuelvas a hacer. Y dice que en el versículo 14 dice que el rey mandó un ejército, gente de a caballo y carros. Y Eliseo, porque todo hombre de Dios vive en paz. Todo hombre y mujer de Dios vive en paz. Si usted no tiene paz, la Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones. Si usted no tiene paz y está atribulado, tiene que hacer algo rápidamente. Eliseo, yo me imagino que Eliseo todavía no estaba escrito quizá el Salmo 4 o el Salmo 8. Quizá ese salmo todavía no estaba escrito, pero Eliseo se iba a dormir tranquilo, hermanos. Él se iba a dormir tranquilo. Y hoy nosotros sabemos el salmo y podemos decir: Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eliseo vivía este salmo,
Pero él tenía un criado con él tenía un muchacho con él, que ese muchachito estaba todavía en el proceso. Él estaba en el proceso y dice que este muchacho se levantó en la mañanita. Déjeme, se da cuenta que no siempre que la gente se levanta temprano es para buenas cosas. Yo he escuchado la frase que dice, hay un dicho que dice, no sé si hermano Luis lo va a poder traducir al inglés pero el concepto es, el que madruga, Dios lo ayuda. Y en ocasiones la gente se encuentra un billete de a 100 o el billete más grande que exista en su país y dice, el que madruga, Dios le ayuda. Pero luego otro dice, más madrugó el que lo perdió. O sea que levantarse temprano no siempre es para bendición. Hay gente que se levanta temprano pero bravo, peleando. Hay gente que se levanta temprano porque no puede dormir. Tiene insomnio. Pero este muchacho se levantó de mañana, dice en el verso 15, que él se levantó de mañana, este varón que servía al varón de Dios, y cuando él vio el ejército que había alrededor de ellos, cuando él vio al ejército, él dice que dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Si usted ha mirado ese programa se va a recordar y dice, ¿y quién podrá ayudarnos ahora? Le ha de haber dicho a Eliseo, Eliseo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, Eliseo? ¿Y ahora qué hacemos, Eliseo? Mire lo que el varón de Dios le dijo en el verso 16. Él le dijo, no tengas miedo. Wow. Y yo quiero juntarme con hombres de Dios así. Yo no quiero juntarme con alguien que, hermano, vamos a la oración. Ay, hermano, otra vez oración. O hermanos que le dicen, mire hermano, Eliezer, tengo este problema. Hermano, yo tengo otro más grande. No, hermano. ¿Qué aliento es, hermano César? El hombre de Dios sabe que aunque está rodeado de problemas, mantiene la firmeza y la convicción en el Padre eterno. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista dijo, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. El salmista dice, vas a caminar, pero él a sus ángeles mandará para que te guarden en tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando el cristiano camina así, con esa confianza, se da cuenta, el cristiano tiene que estar lleno de palabra de Dios. Cuando el diablo vino a Satanás, Jesús no le respondió otra cosa, sino que escrito está. El diablo le lanzaba otro versículo, el Señor, escrito está. Una guerra de palabra. Lo que pasaba era que el diablo era un falso maestro. Él torcía la escritura. Él le decía, tírate, el salmo dice que te va a defender. Es que hay gente así, hermano César, no interpreta bien la palabra de Dios. Hay gente que abusa de la fe. Hay gente que dice, yo soy cristiano y me voy a parar enfrente de la migración y si me agarran, yo tengo fe. Hermano, no tiente a Dios, hombre. Está malinterpretando la palabra de Dios. Dios lo va a defender, pero cuando estamos haciendo las cosas correctamente. No esté pensando que porque es cristiano, Dios lo va a defender todo el tiempo. Hay gente que se le olvida. Y este hombre, ¿qué haremos? El profeta le dijo, no tengas miedo. Dígale al que está a su lado, no tengas miedo. Dígale con autoridad, dígale sin miedo, no tengas miedo. Dígale, ayúdeme a predicarle, dígale, no tengas miedo. Y nosotros a veces nos creemos tan valientes que decimos, hermano, si yo no tengo miedo, no sea mentiroso. Nosotros a veces nos creemos tan hombres.
Las mujeres a veces se creen tan mujeres que dicen, yo tengo 6 sentidos, dicen. Con 6 sentidos cayó Eva. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Porque el hombre que confía en su propia fuerza es reducido a un bocado de pan. Como aquellos que les gusta el pan con café y lo meten así, aguadito, sale ese. Así se los devora el enemigo. El proverbista Salomón así dice: el que se cree sabio caerá en su propio hoyo. El que se cree sabio agarra una onda y él solo se tira en la cabeza, porque confía en su propia fuerza. ¿Qué dijo Pablo? Si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Usted piensa que está firme, afírmese más. Yo creo que estoy firme, más me tengo que agarrar del Señor. Hay gente que piensa que porque ora más se cree como que es inmune a los problemas, como que fuera inmune al adulterio. Es cuando más el maligno lo ataca y le lanza dardos. Eliseo, un hombre de Dios, le dijo: no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? Y le dice: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A mí me impacta. ¿Qué sabía Eliseo para él decir son más los que están con nosotros, si solo estaba él con Giesi, solo estaban ellos dos? Al ejército de Israel no creo que él se estaba refiriendo. Eliseo tenía una visión más amplia que la que tenía Giesi. El hombre de Dios, la mujer de Dios, ve más allá de lo que la carne puede ver. Nuestros ojos carnales se enfocan más en el problema, pero con los ojos espirituales podemos ver más allá del problema. Nuestros ojos carnales nos encierran como Giesi. Giesi, él vio el ejército enemigo porque él estaba viendo con los ojos carnales. Él estaba viendo con esos ojos terrenales. Por eso Eliseo en el verso 17, él le dice: Señor, mira, Padre, ten misericordia. Ábrele los ojos a Giesi, por favor. Señor, te pido misericordia para que los hermanos en la directiva de caballeros puedan ver más allá. Señor, te pido que las damas, este grupo de damas, pueda ver más allá. Señor, te pido que en nuestro hogar podamos ver más allá. Ábrele los ojos para que él vea, para que él pueda ver. Y dice que entonces Dios le abrió los ojos al criado. ¿Y qué fue lo que él miró? En el verso 17, ¿qué fue lo que miró el criado de Eliseo? Dice que he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Déjeme decir que la tecnología, aunque esté tan avanzada, no va a crear carros de esos que hay ahí. El rey de Siria le mandó carros, caballos. Satanás, nuestro ejército, el ejército enemigo, tiene sus armas, pero también nuestro Dios tiene sus armas. Al cristiano se le olvida, hermano, que nosotros vivimos en una batalla espiritual. El cristiano piensa que solo es de cantar y que cuando está cantando no hay nada que está sucediendo en el mundo espiritual. Nuestra adoración, cuando adoramos, cuando salimos de aquí, cuando estamos en el trabajo, estamos en una batalla, en una guerra constante, 24/7, los 365 días de la semana, hasta que la muerte lo sorprenda o que Cristo venga. Hay una guerra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Nuestros carros, ¿usted cree que ese ejército que estaba alrededor de Eliseo está alrededor de nosotros?
Yo sé que se requiere mucha fe. Cuando yo estaba orando en esta mañana, yo podía, a través de esa palabra, podía sentirla viva. Usted debe estar seguro que un ejército de ángeles acampa alrededor de su pueblo. Mire el ángel que está ahí, hermana. Mire el ángel que está ahí a la par de la hermana Katy. El que está en la carne no lo cree, no lo mira. Hay un ejército alrededor de nosotros. Y eso pasa como cuando le dijeron a Sara: Sara, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te estás riendo? ¿Tú piensas que yo estoy bromeando? Lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios. Vas a recibir el milagro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un ejército que pelea alrededor de nosotros y nos defiende. Hay un ejército que pelea alrededor de nosotros y nos defiende. El salmista dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Hebreos capítulo 2, al final del versículo, dice que los ángeles son espíritus ministradores que son enviados a favor de los que van a heredar la salvación. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba en camino a la cruz, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Quiso defender a Jesús con una espada. Y Jesús lo reprendió y le dijo: Pedro, guarda la espada. Así no se pelea. ¿Tú crees que yo no puedo pedir ahorita legiones de ángeles si vienen aquí ahorita a defenderme? ¿Ah? Wow, hermano. Esos ángeles estaban ahí, mire, esperando la voz de Jesús: defiéndanme. Pero si Jesús les dice: defiéndanme, no hay salvación para nadie. Usted y yo estuviéramos en el infierno ya mismo. Jesús sabía que él no tenía que defenderse con ángeles. Jesús sabía que él tenía un propósito de ir a la cruz para usted y yo hoy tener salvación en él. Jesús sabía que lo que Eliseo tenía era cierto. Esa es la teología de los ángeles. Hay gente que apenas conocen la historia de Noé, no se profundizan en la palabra de Dios. Hermano, lea eso en la Biblia, eso está en la palabra. La Biblia habla de un ejército que acampa y nos cuida alrededor de nosotros. ¿Tú crees que yo no puedo pedir ahorita ángeles para que me defiendan? Le dijo Jesús a Pedro. Pedro pensó que Jesús estaba solo, pero los ángeles solamente estaban esperando la voz de su maestro. Esta historia, amados hermanos, culmina, y me impacta cómo culmina, porque es tremendo, es tan tremendo como Eliseo le pide a Dios: Señor, hiérelos con ceguera, ciégalos a todos. Wow, hermano, esos eran hombres de Dios que hablaban con autoridad, que cuando, hermano, hoy hay personas que cuando ven un endemoniado salen corriendo. No han asimilado que hay poder en el nombre de Jesús. Hoy hay muchos lugares donde nunca han visto el poder de Dios manifestado real. Hoy hay mucha gente que desconoce el poder de Dios. Yo sé que el poder, el milagro más grande es el de la salvación en nuestras almas, pero hay gente que nunca ha visto el poder de Dios manifestado en acción. Qué tremendo es ver, hermano, cómo los demonios salen huyendo en el nombre de Jesús. Si yo le digo en el nombre de Julio César Mejía, le digo todo mi apellido, aunque le diga todo mi background, el demonio no se va a ir. El demonio obedece solamente al nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo hay un nombre. Solo hay un nombre. Si usted agrega María, Pedro, Juan, Santiago, cualquiera que usted agregue se perdió.
Solo hay un nombre para que seamos salvos. Esa historia es impactante porque los hieren con ceguera. Los hiere con ceguera y Eliseo, ya cuando todos están ciegos, todo el ejército está ciego, les dice: miren, vengan, yo los voy a llevar a donde al hombre que ustedes están buscando. Y él era al que estaban buscando. Mire que se da cuenta que en el evangelio, cómo es en el poder de Dios, cómo son las cosas, porque eso pudiera decir: hermano, pero ¿no cree usted que el profeta está mintiendo y engañando, cometiendo pecado? ¿Será que eso enseña que yo puedo mentir y por eso en mis dependes yo pongo 5 y me quitan menos? ¿Será que por eso es que cuando yo reporto mis impuestos, bueno, si los reporta, pues, ¿no? ¿Será que uno puede decir mentiritas por hermano? El que practica el pecado es del diablo. Hermano, pero ¿acaso no mentimos? Sí, mentimos, pero el que practica es diferente. Así que Eliseo se los lleva: vénganse, los voy a llevar. Y los llevó a donde estaba el otro ejército, al ejército del rey de Israel. Ahora el Señor, eso hermano es impactante. Son historias que si usted no tiene fe no las va a creer. Llegan al otro ejército: Señor, ábrele los ojos ahora, por favor. Les abren los ojos a todo el ejército y todo el ejército. Entre el ejército enemigo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se imagina usted, hermano? Ese miedo que han de haber sentido estos soldados sirios. El rey de Israel le pregunta a Eliseo: Eliseo, ¿los mato, sí o no? ¿Qué dice? ¿Los mato? Y Eliseo fue muy misericordioso porque esos mataban a cualquiera. Esos no dejaban a nadie vivo. Elías mató a 450 profetas de Baal del pescuezo, los agarró a todos uno por uno. ¡Fla! Esas matanzas no son nada a comparación de Elías. Los mataban. Y Eliseo les dice: no los mates, déjalos. Mejor, ¿sabes qué? Mejor manda a matar vacas, animales. Hagámosles un buen banquete a ellos. Es impactante que a mí esto me enseña que desde el Antiguo Testamento se reflejaba no pagar mal por mal a nuestros enemigos. En el Antiguo Testamento la gente ve fácilmente cómo mataban a otros y se mataban. Pero Jesús dijo: no le devuelvan a nadie mal por mal. Porque si ustedes pagan mal por mal, eso lo hacen los hijos del diablo también. Pero perdonar a aquel que nos ha hecho daño, eso solo en el evangelio se puede hacer. Cuando alguien viene y lo ha ofendido y le dice: perdóname, usted le dice: claro, yo te perdono, si yo no soy quien para tenerte rencor. Pero eso solo el evangelio lo puede hacer. Solo el evangelio lo puede hacer. Así que hoy yo algo que le quiero decir, quiero dejarle unas palabras en su corazón. Que cuanto más clara sea la visión que tengamos de la soberanía y del poder de Dios, tanto menor será nuestro temor de las calamidades de esta tierra. Se lo voy a repetir otra vez. Cuanto más clara sea la visión, el concepto que tenemos de Dios, cuanto yo más conozco a Dios, cuanto yo más claro tengo el concepto de Dios, será menor nuestro temor de las calamidades de esta tierra. En cuanto usted mejor conoce a Dios, cuando la circunstancia venga, usted, si tiene ese concepto de Dios como el que tenía Eliseo, usted logrará salir victorioso. Romanos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le pido que se ponga sobre sus pies.
Estírese un poquito, hermano. Y vamos a decirle al Señor aquel canto que dice: sopla, Cristo, sopla, sopla sobre mí tu vida. Le pido que cierre sus ojos, comience a adorar al Señor. Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Una vez más. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, aliento de vida. Una vez más. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, sopla, Cristo, sopla. Sí, Señor. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Amén, 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 amén. Vamos, eleve una oración al Señor. Dígale: Señor, ayúdame a tener esa confianza en tu poder, en ese poder de que tú me defiendes en cualquier circunstancia. Oh, Señor, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Dígale: sopla, Cristo, sopla, sobre mí tu vida. Dígale: amén, 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 amén. Dígale conmigo ahora: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosa,
cuán preciosas, oh Dios, son tú. Vamos, dígaselo.